Hoy nos adentramos en uno de los estudios más importantes y también más controvertidos de la historia de la psicología. Hablamos del experimento de Martin Seligman, el que nos dio el concepto de indefensión aprendida. Es una pregunta que la verdad nos hemos hecho todos alguna vez, ¿no? ¿Qué pasa por la cabeza cuando después de intentarlo varias veces simplemente tiramos la toalla? Pues la respuesta, o al menos una parte muy importante de ella, podría estar en un experimento de hace ya más de 50 años. En este análisis vamos a recorrer todo el camino. Veremos cuál era la búsqueda de Seligman, cómo diseñó su famoso experimento, el resultado tan sorprendente que se encontró, el concepto que nació de ahí y, por supuesto, lo más importante, cómo se aplica todo esto a la experiencia humana. Venga, vamos a ello. Todo arranca, como casi siempre en la ciencia, con la curiosidad, con el intento de un investigador por entender uno de los estados más complejos del ser humano. A ver, viajemos un momento a los años 60. Estamos en la Universidad de Pensilvania y aquí los psicólogos Martin Seligman y Stephen F. Meyer en realidad no buscaban descubrir la indefensión aprendida. ¡Para nada! Su objetivo era mucho más amplio. Querían llegar a las raíces de la depresión. La gran pregunta que les movía era esa. ¿Cuál es la base psicológica de la depresión y de la pasividad que a veces la acompaña? Es decir, ¿por qué algunas personas ante la adversidad caen en un estado de apatía, como si se apagaran? Pues la respuesta, como suele pasar, la encontraron donde menos se lo esperaban. Y con esto entramos ya en el meollo del asunto. Vamos a ver el diseño experimental que usaron. Un diseño, la verdad, bastante ingenioso, pero también, como veremos, muy polémico. Vale, la cosa funcionaba así. Dividieron a unos perros en 3 grupos. El primer grupo, el de control, simplemente los sujetaban a un arnés un rato y ya está, sin descargas ni nada. El segundo grupo recibía descargas, pero, y esto es importante, tenían una palanca que si la pulsaban paraba la descarga. Es decir, tenían el control. Y ahora viene la clave de todo el experimento. El tercer grupo. También recibían descargas, pero su palanca no hacía nada. Eran descargas inevitables, no tenían absolutamente ningún control sobre lo que les pasaba. El experimento tenía 2 partes, 2 fases. En la primera, la de condicionamiento, cada grupo pasaba por lo que acabamos de contar. Pero luego venía la segunda fase, la prueba de verdad. Aquí metían a todos los perros, de los 3 grupos, en una caja dividida por una barrera muy bajita. En un lado, el suelo daba descargas, pero podían escapar súper fácil, solo tenían que saltar al otro lado. La gran pregunta era, ¿lo harían? Y aquí es donde la investigación dio un giro radical, un giro que nadie se esperaba. Los resultados de esta segunda fase fueron de verdad una auténtica sorpresa. El contraste fue brutal. Los perros del grupo de control y los que sabían que podían parar las descargas saltaron la barrera sin ningún problema para escapar. Aprendieron enseguida. Pero, ¿y los del tercer grupo? Los que habían sufrido las descargas sin poder hacer nada, no hicieron nada. Se quedaron ahí, aguantando. Absolutamente nada. La observación literal de los investigadores es demoledora. Simplemente se acostaban. No es que no intentaran huir, es que ni siquiera lo planteaban. Se tumbaban y soportaban el dolor. Habían aprendido que cualquier esfuerzo era completamente inútil. Claro, para Seligman y Meyer esto fue un shock, una revelación total. Su hipótesis inicial no predecía esto para nada. Se habían topado casi por accidente con un fenómeno psicológico nuevo, algo que necesitaba un nombre. Y así fue como, a partir de esta observación, nació una de las teorías con más influencia en la psicología del siglo XX. Lo llamaron indefensión aprendida. ¿Y qué es exactamente? Pues es ese estado en el que una persona o un animal, después de enfrentarse una y otra vez a una situación negativa que no puede controlar, aprende a no hacer nada. Aprende a rendirse, incluso cuando después se le presenta una vía de escape clara y sencilla. Y aquí está la idea más potente de todas. La clave es que esta sensación de impotencia no es innata. No se nace con ella. Se aprende. Es una lección, una mala lección que te da la experiencia. Pensemos en los perros del grupo 3. No eran distintos a los demás. Fue lo que vivieron, esa falta total de control, lo que cambió por completo su comportamiento. Vale, todo esto está muy bien con los perros, pero ¿y las personas? ¿Qué tiene que ver esto con la experiencia humana? Pues como vamos a ver, tiene que ver todo. La conexión es directa y potentísima. De repente, la indefensión aprendida se convirtió en un modelo clave para entender la depresión. Ayudó a explicar por qué a veces las personas se quedan atrapadas en situaciones horribles, ya sean relaciones tóxicas, trabajos sin futuro o cualquier otra circunstancia perjudicial. Las experiencias pasadas de fracaso nos moldean, nos pueden enseñar a no intentarlo en el futuro. De hecho, esta idea se convirtió en uno de los pilares de la psicología cognitivo-conductual. Para entenderlo mejor, hay una metáfora que es
perfecta. Imagina que intentas abrir una puerta. Le das una y otra vez, empujas, tiras, la zarandeas, pero nada, está cerrada a cal y canto. Es inútil. Ahora, imagínate que, un tiempo después, te encuentras con otra puerta, igualita, pero esta está abierta de par en par. ¿Qué pasa? Que la mente ya ha aprendido la lección de antes. Intentarlo no sirve de nada. Y es muy probable que ni siquiera se intente pasar. Pues eso, justo eso, es la indefensión aprendida en acción. Eso sí, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Un experimento así hoy en día sería impensable. Ha recibido muchísimas críticas y con toda la razón del mundo por el trato a los animales. Las barreras éticas que se encontrarían en la actualidad serían, insalvables. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues con una idea central. Nuestra percepción de control está totalmente moldeada por nuestras experiencias. Pero ojo, aquí viene lo bueno. Si la indefensión se aprende, también se puede desaprender. Y ese es el mensaje más potente de todos. Darse cuenta de que esa sensación de no puedo hacer nada viene del pasado y no de la realidad del presente. Es el primerísimo paso para empezar a cambiar. Y esto nos deja con una pregunta final, una pregunta para la reflexión. ¿Qué puertas abiertas que hay en nuestras vidas quizás no estamos viendo por culpa de esas lecciones que aprendimos en el pasado?